Hola amigos, ¿cómo están? Hoy empanadas de carne braseada, desmechada y cortada a cuchillo. Una receta un tanto diferente para aquellos que no siempre quieren comer empanadas de carne con carne molida. Así que vamos a hacer una receta un poquito diferente. Lleva un poquito más de trabajo el relleno, pero bien vale la pena. Así que vamos a ver la receta, espero que les guste y que se animen a hacerla. Para el relleno de estas empanadas yo voy a utilizar un solomillo de cerdo, pero tranquilamente se puede utilizar una bondiola. Vamos a tomar una sartén, le ponemos un poquito de aceite de oliva, esperamos que se caliente y lo que vamos a hacer es poner el solomillo unos minutos de cada lado para que se dore, se selle. Una vez que la carne está dorada, que tomó color por todos lados, apagamos el fuego y la dejamos reposar unos minutos hasta que seguimos con la cocción. Y para llevar al horno esta carne, este relleno que vamos a preparar en una fuente lo suficientemente profunda, vamos a poner primero aceite de oliva en el fondo. Yo le estoy poniendo acá 3 cebollas medianas cortadas en octavos. Vamos a hacer una cama de vegetales para poner la carne, unas cuantas zanahorias baby y tengo medio pimiento rojo y medio pimiento verde, también cortado bastante grandecito, y 3 dientes de ajos pelados, machacados. Vamos a poner encima la carne, vamos a salpimentar. Le vamos a poner un poquito de ají molido, pimienta recién molida. Estos son los condimentos que vamos a utilizar. Además le vamos a agregar un poco de mostaza. Serán unas 2 cucharadas pequeñas, 2 cucharaditas, y un poquito de miel. Esto lo vamos a desparramar un poquito por la carne y vamos a intentar acomodar un poquito la carne para que después cuando le ponemos el papel esté más cómoda. Y le vamos a poner una cerveza de nuestra preferencia, puede ser negra, puede ser rubia, la cerveza que nosotros queramos, y una taza de agua. La idea es tapar con papel aluminio y que no lo tengamos que abrir hasta que ya esté cocido. Queremos que tenga suficiente jugo, que no se seque. Y ahora lo que vamos a hacer es taparlo bien, y así como está lo vamos a llevar a un horno precalentado a 390, 400 grados, 200 grados Celsius. La carne lleva 1 hora y media en el horno, la acabo de sacar, le saqué el papel aluminio y ahora la voy a poner una media hora más, que se termine de cocinar y que se dore un poco por arriba. Una vez que saqué la carne del horno, así como está, la vamos a volver a tapar con cuidado hasta que se enfríe totalmente. Este plato me gusta porque la carne cocida de esta manera no queda seca, queda jugosa. Vamos a ir poniendo en un bol, y estos vegetales que nos quedaron de la cocción los vamos a procesar. Podés utilizar un mini pimer o podés utilizar una procesadora como estoy haciendo yo. Todo condimento, jugo, humedad. Le vamos a agregar unas 2 cucharadas de pasas de uva. Este relleno así como está, lo tapamos, lo llevamos al refrigerador hasta el momento de armar las empanadas. Voy a usar los discos que yo hago en casa
Como siempre les digo, está a disposición de ustedes en el canal. Pueden buscar los discos, cómo hacerlos, una manera muy fácil, muy efectiva para hacerlo. Pueden utilizar estos discos para hacer tanto frito como al horno. Yo también lo uso para hacer en la air fryer, la freidora de aire, y quedan muy buenos. Así que lo pueden encontrar en el canal. Y acá armamos las empanadas de la manera tradicional, haciéndole el repulgue que uno quiere. Las vamos a poner en una bandeja para después llevarlas al horno. Tratamos de sacarle todo el aire de la empanada, con el relleno bien frío, lo más frío posible. Yo, por ejemplo, lo tengo en la heladera desde ayer. Y así vamos haciendo todas las empanadas hasta completar la cantidad que queremos hacer. Este es un relleno distinto, totalmente distinto al conocido con la carne molida. Le da un sabor más gourmet, no tan tradicional, pero muy rico. Y ahora sí, las voy a pintar. Ya tengo el horno que está precalentándose a 400 grados, 200 Celsius, un horno fuerte. Van a estar en el horno por unos 10 o 12 minutos hasta que tengan el color que nosotros queramos. Y aquí están las empanadas, ya salieron del horno. Estuvieron 12 minutos en el horno, bien gorditas, bien doraditas. Espero que les haya gustado la receta, que les haya gustado el video, que se animen a hacerlas. Y será hasta la próxima.